y también saber escuchar a nivel de gobierno, tal vez enfocarnos un poquito más en este segmento y ser un poco más empáticos, creo que es la palabra, para que a futuro podamos generar una mejor sociedad. Ecuador tiene el emprendimiento en sus venas. Día a día vemos su ingenio en las calles y me pregunto, ¿cómo lo hacen? Déjame contarte sus historias de triunfo y esperanza. Somos una sociedad trabajadora y pujante. Capital Inicial es tu informativo de emprendimiento, el cual, mediante historias inspiradoras, te demuestra que con ímpetu y coraje, tus sueños podrán hacerse realidad. Yo soy Cindy Altamirano, déjame contar tu historia. Capital Inicial, sembrando ideas, cosechando negocios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de su programa Capital Inicial por la señal de radio 11Q104.9 Guayaquil y Santa Elena. El día de hoy vamos a conversar, por supuesto, a consecuencia de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Y también hacer un poco de un resumen de todo lo que se ha llevado a cabo en estos casi 11 días y más de paro nacional. En este sentido, vamos a retomar algunos aspectos y también vamos a enfocarnos en cuánto dificulta, por supuesto, al comercio esta paralización. Querido Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cindy? Aquí, bueno, igual que toda la población ecuatoriana, un poco preocupado ante la situación de emergencia que estamos viviendo, ante la violencia, ante la falta de diálogo que necesitan los líderes de las organizaciones con el gobierno, esperando que se pueda dar de la mejor manera y que esta situación se pueda resolver lo antes posible de la forma más pacífica. Y precisamente eso es lo que se desea, ¿no? Como ciudadanos, enfocarnos en esta conciliación nacional, en este aspecto de poder proponer distintos aspectos de diálogos que permitan llegar a un acuerdo por el bien común, ¿no? Y también podemos darnos cuenta cómo también por parte de las organizaciones sociales se ve que existe mucha coyuntura, muchas posturas también a nivel ideológico que buscan un poco más de equidad. Y ese sería como que el aspecto principal a propósito de estas manifestaciones, ¿no? Son 10 parámetros los cuales también nos involucran a muchos como ciudadanos y también a propósito del costo de la vida, ¿no? Así es. Lastimosamente, incluso por estos deseos que tienen y por la paralización que están logrando, también están brindando un efecto negativo, o por ejemplo el desabastecimiento de productos, el desabastecimiento de alimentos en mercados, el desabastecimiento para comercio, la logística está fallando por los paros. Entonces muchos negocios están viéndose muy afectados, sin contar con los saqueos, etcétera, ¿no? Pero básicamente por el paro en sí, están muchos negocios viéndose afectados y son quienes de una u otra forma impulsan al país, dan empleo y necesitan regularizar todas estas situaciones y volver a la normalidad para poder seguir ejerciendo sus funciones. Por supuesto, y básicamente, y en lo que se enfoca, por supuesto, este informativo Capital Inicial, es dar a conocer todo lo que se genera a propósito de la innovación y el emprendimiento. Y en el momento en el que estamos viviendo ahora en Ecuador, definitivamente se ve un retroceso. ¿Por qué? Porque estamos con actividades paralizadas, estamos de alguna u otra forma con el comercio en intermitente, y eso, por supuesto, que debilita al tema de promoción y también de generar trabajo y también incluso de personas que viven el día a día, ¿no? Entonces debemos también un poco concientizar este aspecto, por lo menos en ciudades tan comerciales como es Guayaquil. En Quito no es tampoco la excepción y en Cuenca también. Sin embargo, hay distintas alternativas o se han dado de alguna forma distintos aspectos en los cuales están pudiendo comercializar los productos mediante e-commerce, mediante llevar por
por transfers o cosas así, ¿no? Entonces, pero no es la misma rutina que se espera, ¿no? O sea, no es el mismo ejercicio comercial que se debería tener, por lo menos en la actualidad. Han sido más de 11 días en los cuales el país está a la espera de una respuesta por parte de las organizaciones sociales y también por parte del gobierno. Así es, querida Cindy. Entre los requerimientos, para hablar un poquito de esto, se exige que haya mejores calidad para los campesinos, para los agricultores, en cuanto a la compra de insumos, que el gobierno les ayude con subsidios, etcétera, porque realmente la han estado pasando mal, al igual que todos. Lastimosamente, hay cosas que no se van a poder cumplir. Por ejemplo, lo de los intermediarios. Ya, sí, y eso es en general, no solamente para el campo y los productos agrícolas, pero sin intermediarios es imposible llegar a poder tener una venta de nuestros productos, porque ¿quiénes son los intermediarios? Al menos de los productos de agricultura. Son los supermercados, los mercados, las tiendas de los barrios, los mercados de acopio, los mercados de los barrios, la persona que compra para vender en los semáforos, todos ellos son intermediarios y todos ellos también trabajan de esto. Entonces, generalmente siempre en todo negocio va a haber este margen de especulación por oferta, demanda, etcétera, ¿no? Pero querer exigir que desaparezcan es como contraproducente, ya que ellos mismos, al poder vender sus productos, pueden también seguir produciendo más. Entonces, hay cosas que sí hay que analizar más a profundidad para llegar a una solución posible. Y también tiene mucho que ver, creo yo, que en el aspecto de empresas mucho más grandes, en esto de responsabilidad social, ¿no? Porque muchas empresas enfocadas específicamente al segmento agrícola buscan evitar a ese intermediario y comprar directamente al productor, y de ahí nace incluso emprendimientos tan famosos como este famoso chocolate que siempre está en las mejores ferias a nivel gastronómico, ¿no? Porque definitivamente está cumpliendo esta cuota de responsabilidad social y aporta de una manera directa a la compra del productor en sí. También existen distintas empresas a nivel de aromáticas, de especias, que también se dedican a esto. Y entonces también se podría fomentar esto ya como una cultura más allá de una política de corresponsabilidad social, sino de una cultura organizacional que permita también el resurgir de sus pequeños productores, porque al fin de cuentas son los que cultivan, se dedican y al fin del día creo que no tienen ni un 2% de lo que es al final de la línea de distribución, ¿me explico? Entonces Correcto. También se debería generar una campaña en la cual empresas mucho más grandes que están enfocadas a esto de la agricultura puedan comprar a los pequeños productores, sean estos quienes provean toda esta materia prima para que estén en percha y ya se puedan comercializar. Claro, es que eso es lo que se busca y realmente creo que es como después de salir de una pandemia, ha sido crítico incluso para muchas empresas que no han podido cerrar, que se trataron de mantener, poder sacar para los costos o los gastos. Entonces, obviamente, siempre se va a querer economizar. Ahora, por buscar economizar, no solamente los productores o no solamente los intermediarios, se está dejando de lado a los agricultores. Entonces, para tratar de solucionar todo esto, o sea, yo creo que algo ha estado haciendo el gobierno por medio de subsidios. Quizás no es suficiente o quizás no es lo que esperan, pero realmente la crisis es algo que ha golpeado a todos los sectores. Entonces, o sea, lejos de ser como que indolente ante esta situación, sí debemos poner un poquito más de esfuerzo para que cuando empiecen a salir adelante el consumidor final, los distribuidores y las cadenas de servicio también puedan salir adelante los agricultores. O sea, todo es una cadena. Mientras haya más demanda,
mientras haya más ingresos, va a haber más demanda. Entonces, obviamente, la producción va a incrementarse y obviamente va a beneficiar a todos. Y también esto nos da muestra de cómo se maneja nuestra cultura en sí, ¿no? Que a propósito de estas manifestaciones justas por un lado, no bien llevadas por otro, existe tal vez incluso esta viveza criolla que no deja de sorprendernos a todos los ciudadanos en sí, y es el tema de la especulación, ¿no? En Guayaquil definitivamente somos un puerto y estamos a la expensa de que, por supuesto, lleguen los productos de distintas provincias que abastezcan a nivel, como a nivel de alimentos, para poder mantener un buen proceso alimentario, como decía incluso la alcaldesa en uno de sus comunicados, y gestionar de alguna forma no es, pienso yo, que una buena alternativa simplemente obstaculizar este tipo de insumos que son básicos, ¿no? Entonces, eso también te da a pensar que incluso se genera este abuso o esta viveza criolla que menciono, al aprovecharse de esta situación y querer incurrir en otra, ¿no? Entonces, eso también creo que es una buena alternativa la que tomó la alcaldesa al decir, perfecto, están llegando a este precio o no quieren llegar, por supuesto, nosotros tenemos más alternativas como ciudad. Correcto. Y bueno, para poder conversar un poquito más a fondo de ese punto, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos? Así es, vamos a una pausa comercial, regresamos en tu informativo Capital Inicial. Y bueno, ya de regreso en tu informativo Capital Inicial, aquí continuamos con Luis conversando a propósito de todas estas manifestaciones que se han generado ya más de 11 días en esta situación a nivel de gobierno, a nivel de país, solidarizándonos, por supuesto, con todas las personas que no han podido abrir sus lugares de trabajo, sus comercios, y en este sentido también quiero consultar, Luis, uno de los segmentos que también ha sido bastante afectado a propósito de estas paralizaciones ha sido el segmento creativo, por supuesto, el segmento de la publicidad. ¿Y Así es. cuánto afecta esto a nivel comercial? Claro, o sea, como estábamos comentando, todo tiene pros y contras, ¿no? Está bien que haya reclamos para el gobierno cuando uno se ve vulnerado en sus derechos, pero asimismo todos tenemos derechos. Por ejemplo, si alguien quiere abrir su negocio y trabajar, no es justo y es antidemocrático y anticonstitucional que vengan y te digan cierren porque estamos enojados y exigimos que ustedes, a pesar de querer hacer otra cosa, se unan a nuestra manifestación. O sea, todos tenemos que comer. Hay pequeños restaurantes que les están subiendo de costo los productos, los insumos, y que de paso vengan y te digan, no, tienes que cerrar porque estamos manifestando. Entonces son personas que viven el día a día y que si no venden la comida ese día se les va a quedar. Entonces, esos restaurantes que contratan, por ejemplo, un publicista, van a desistir. Y no solo los restaurantes, esto es solamente un ejemplo, ¿no? En todos los negocios. Generalmente, cuando las cosas van bien, el gasto para publicidad aumenta, porque queremos más clientes y seguir adelante. Pero cuando va mal, el primer gasto que recortan es publicidad. Entonces, hay muchas personas, no solamente los negocios, sino los que viven alrededor de ese ecosistema comercial. Por ejemplo, los publicistas, los relacionistas, los de marketing, los proveedores, los distribuidores. Entonces hay mucho market, mucho negocio, mucho mercado que se está perdiendo. Hay muchos, o sea, por cada día que se para el trabajo, un país pierde millones y millones de dólares. Entonces estamos haciéndole un daño a todos. Sí, incluso a nivel de importaciones y exportaciones, uno de los segmentos que también se ha visto muy afectado ha sido el florícola, y es una lástima mirar cómo a propósito de la manifestación de la protesta social existe también vandalismo, ¿no? Y con pena se ve, incluso en varios videos que circulan en redes sociales, cómo han sido objeto de muchos abusos las personas o los
gerentes de las florícolas que están al norte de nuestro país. Y eso es lamentable, ¿no? Porque siendo un símbolo de exportación, una bandera que tal vez nos debería llenar de orgullo, por otro lado, es algo bastante deplorable mirar que existen personas que no dejan continuar, ¿no? Y en ese sentido no quiero decir que no es válida la protesta social, es válida siempre y cuando concuerde mediante el criterio, mediante el contenido, el concepto, la lucha social en sí, y más no mediante intereses que no tienen nada que ver con el colectivo o con el bien común, ¿no? Y esto es lamentable y por eso también incluso en Guayaquil, con el miedo también de siempre de la delincuencia que está aprovechando este tipo de momentos a nivel nacional, los robos, las personas tienen que cerrar sus locales y es lamentable porque prácticamente Guayaquil vive del día a día, ¿no? El comerciante vive del día a día, el campesino también vive del día a día y todo es pérdida definitivamente para el país. Claro, eso quizás es un poco lo que nos diferencia con otra ciudad grande como Quito, donde hay muchas personas que trabajan en entidades públicas. Pero en cambio acá Guayaquil, al ser puerto, nosotros todos los días vivimos de comprar y vender productos. Somos comerciantes. Entonces, si te toca cerrar, ese día es una gran pérdida. Sin contar que tienes que pagar sueldos, tienes que pagar alquileres, tienes que pagar servicios básicos, tienes que pagar millón cosas que todos los negocios tienen que pagar mes a mes. Entonces vamos 11 días y ya vamos, Dios no quiera, llegamos a mitad de mes paralizados, sin poder producir, y la gente va a querer cobrar su sueldo. Y lamentablemente, cuando no hay para pagar, empieza a haber recorte de personal. Entonces, lejos de mejorar la situación, estamos hundiéndonos todos. Así es, y lamentable todo lo que está suscitándose a nivel nacional, no se diga en otras provincias donde existe más cantidad de quichohablantes. En Guayaquil existe una gran comunidad de quichohablantes que definitivamente viven también del comercio, por supuesto, y que Guayaquil les ha acogido con muchísimo cariño y, por supuesto, tienen gran nivel también a nivel de comercialización, distintas distribuidoras y todo eso, ¿no? Creo que en Guayaquil se ha manejado de una manera mucho más colectiva, mucho más ideológica la manifestación social en sí, que a diferencia de otras ciudades, que Quito prácticamente ha sido el epicentro, por supuesto, y también comentar a propósito de todos los comunicados que han llegado a los medios de comunicación, el deterioro de salud del presidente, que se encuentra con COVID en la actualidad, comunicados por parte del vicepresidente, que también se encuentra a la cabeza de este proceso y a la par con el presidente de la República, saber que existe este afán de dialogar, ¿no? Y eso creo que es lo fundamental para cualquier proceso en cuanto a consensos. Así es, realmente nosotros como programa, como ente que estamos tratando de ayudar a los emprendedores, nosotros pedimos que puedan cesar las asperezas, limar las asperezas, perdón, y que puedan reunirse a dialogar y que conscientemente y más que nada por el bien común puedan llegar a un acuerdo lo antes posible. Sí, es que también hay muchos emprendedores que están sujetos a pagos o a préstamos de los cuales hicieron uso para poder levantar su negocio, su emprendimiento. Y como tú bien dices, las cuentas no esperan, ¿no? Y el momento en el cual nosotros hacemos un pare forzado, definitivamente no estamos generando un centavo, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante porque muchos de los emprendedores tienen como que este proceso circular, ¿no? De poder del día a día recaudar todo lo que prácticamente en gran parte se tiene adeudado, ¿no? Y esto a nivel de comercio es fundamental. Así es, así es. Y bueno, es momento de irnos a otra pausa comercial y regresamos con su informativo Capital Inicial.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este tercer bloque de su informativo Capital Inicial por la señal de Radio 11Q en Guayaquil y Santa Elena. ¿Cómo está Silvi? Ay, Luis, bueno, después de haber escuchado toda esta música que definitivamente te cambia el ánimo, ¿no? Te hace Claro. como que reactivarte, te anima un poco bajo la situación en la cual estamos. Sin embargo, cambiar un poco ese ánimo también nos da un poco más de fuerza, nos genera un poco más de ímpetu, de energía para poder seguir saliendo adelante. Y eso creo que es el mensaje fundamental de este informativo, más allá de hablar de distintos aspectos de manera coyuntural que por supuesto debemos de topar porque afectan en sí a esta comunidad de emprendedores, esta comunidad de innovadores, a este capital inicial que llama este programa. También tenemos que hacer hincapié en esto, ¿no? Que es fundamental que bajo cualquier tipo de adversidad nosotros tratemos de buscar una solución práctica, efectiva, que nos permita seguir creyendo y también que nos dé fuerzas para continuar nuestros sueños. Y eso creo que es básico en todos los emprendedores y creo que es lo fundamental y creo que también permite continuar con estos proyectos, estas grandes ideas que el ecuatoriano tiene, que tiene creo que en la sangre, ¿no? Ser innovador, ser ingenioso, ser trabajador y luchador. Eso es el ecuatoriano, más allá de la política, más allá de todo lo que se genere a nivel nacional, continuar como hermanos trabajando el uno al otro. Es que eso es lo que nos caracteriza como ecuatorianos, ¿no? Y este informativo no abraza ninguna bandera política, sino más bien Así es. la bandera de las personas que quieren ser libres, que quieren progresar, que quieren prosperar, que quieren trabajar. Y realmente eso es, como te decía, algo que nos caracteriza como ecuatorianos. No importa quién esté en el gobierno, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que sacar adelante el país, tenemos que buscar la manera, y yo sé que ya lo hemos hecho antes y yo sé que vamos a seguir haciéndolo. Y a pesar de todo, cuando esto por fin se supere, vamos a recuperarnos, vamos a avanzar y vamos a poder seguir trabajando como queremos. Y sí, pues salimos realmente de una pandemia, de algo crítico, de algo que jamás el ser humano ni siquiera podría haber tenido conciencia alguna, y lo logramos, ¿no? Lo logramos con mucho dolor, con personas tal vez de nuestro núcleo familiar que se fueron, pudimos superar esta barrera y definitivamente estos 11 días o más nos limitaron, pero yo creo que es una gran oportunidad de aprendizaje para que todos los ciudadanos, todas las personas aprendamos también un poco más de la empatía, también de ser solidarios con la persona que tal vez tiene un poquito menos que nosotros y comprender también cuál es la queja de estas minorías, ¿no? Y también saber escuchar a nivel de gobierno, tal vez enfocarnos un poquito más en este segmento y ser un poco más empáticos, creo que es la palabra, para que a futuro podamos generar una mejor sociedad. Eso creo que es fundamental. Las políticas están generadas a nivel de gobierno en pro de toda la ciudadanía y eso debería ser siempre el equilibrio, ¿no? Que se pueda ser equitativo. Eso es fundamental en un gobierno. Y invitar también a todas las organizaciones sociales a que se sumen por el bien común, a que puedan generar un acuerdo al diálogo, que es tan positivo llegar a este tipo de consensos, nunca vamos a poder coincidir todos siempre, ¿no? O sea, siempre van a haber cosas que te diferencien del otro, pero lo importante es poder sentarse en una mesa y dialogar y saber cuál es el interés de cada uno y poder llegar a un acuerdo final por el bien del país, porque definitivamente eso es lo que queremos, seguir adelante, sacar adelante y también continuar con mucho más esfuerzo y reactivarnos, porque eso es lo que queremos. Así es, como tú dijiste, esta situación que está viviendo el Ecuador nos ayuda a hacer un mea culpa, nos ayuda a ver las realidades que todos estamos viviendo y como tú dices, la única solución es dar el brazo a torcer, escuchar la otra parte y tratar de juntos buscar soluciones que nos beneficien a todos.
porque Así de es. eso se trata vivir en democracia, de eso se trata vivir en libertad y realmente, como tú dijiste, sobrevivimos juntos, ayudándonos unos a otros durante la pandemia, es lo mismo que debemos hacer ahora. Así es lo que debemos de hacer y eso y yo creo que lo tiene muy claro el pueblo guayaquileño, que siempre es solidario y que siempre es activo a nivel general. Yo digo siempre esto, activo a nivel de superarse, de no estancarse y de continuar. Y esto creo que es un gran ejemplo para el país en sí. Y esto, seguir reactivándose, seguir trabajando, seguir soñando, seguir construyendo un mejor país, porque definitivamente, más allá de cualquier bandera política, nosotros debemos continuar con nuestros proyectos personales, porque eso es lo que nos va a dar de comer al fin del día, ¿no? Así es. Realmente, como dicen por ahí, no es el político, no es el dirigente social, realmente uno sale adelante por su trabajo, ¿no? Por innovar, por crear, por dar un mejor servicio, dar un mejor producto, atender bien a los clientes. Entonces, enfoquémonos en lo que realmente importa, que es salir juntos adelante. Con estas palabras maravillosas de Luis, yo quiero despedir este programa, no sin antes dejarles con la mejor programación de tu radio 11Q, invitarles también a que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales de Capital Inicial, tanto en Instagram como en Facebook. Y, por supuesto, a estar atentos a todos esos sorteos que nosotros tenemos. Tenemos pendiente de subir algunos reels también en cuanto a todas las personas que nos siguen apoyando, todo ese público de emprendedores, a toda esa comunidad de emprendedores que forma parte de Capital Inicial. Muchas gracias por esa sintonía, por esa audiencia que siempre nos dan todos los sábados. Recordarles que siempre estamos aquí para tratar de impulsarlos a que sigan proponiéndose y que sigan cosechando muchos más triunfos a nivel de emprendimiento. Quiero despedirme y quiero recordarles que yo soy Cindy Altamirano y quiero contar su historia de emprendimiento. Hasta el próximo sábado.